En sus 51 años, el Partido de la Liberación Dominicana, la obra fundada por el profesor Juan Bosch, está en su peor momento. Un día como hoy, 15 de diciembre del 1973, Juan Bosch fundó, junto a destacados dirigentes políticos y amigos, lo que conocemos como el Partido de la Liberación Dominicana. Don Juan, político, escritor y gran humanista, después de fundado el PLD, con el paso de los años, escribió varios libros alusivos a lo que fue la fundación del PLD. Don Juan habló en unos de sus libros y algunos comentarios y artículos que el PLD era su obra maestra. Había fundado un partido de cuadros de militantes que estaban entrenados para servir a la patria. Con la desaparición física del profesor Juan Bosch, sin haber alcanzado el poder, luego de su fallecimiento, el PLD logró ascender al Palacio Nacional a conseguir el poder, es decir, en el 1996, en una alianza con el Partido Reformista y como su candidato presidencial, Leonel Fernández, quien fue el primer presidente de esa entidad política. Debemos decir que con el pasar de los años, el PLD fue quien hizo de este país el antes y el después. 20 años gobernando. Pero dentro de esos 20 años, con más luces que sombras, el pueblo dominicano decidió salir del PLD en el 2020. Producto de que venían dándose situaciones a nivel interno del partido y a nivel de lo que era la administración pública, encabezada por el otro presidente que tuvo el PLD en el poder, Danilo Medina. Se desató una ola de corrupción incontrolable, donde arropó la familia presidencial, los cuñados del presidente y una gran parte de la militancia de ese partido morado. Hoy, a los 51 años, el PLD está fuera del poder, dividido, y se debate entre la vida y la muerte. Apenas sacó en el proceso electoral del 2024 un 10%, donde ha visto descrecer de manera rápida lo que fue su crecimiento y su aceptación en el pueblo dominicano. 51 años en los cuales podemos decir que el PLD no es sombra de lo que fue. Recientemente se celebró un congreso para tratar de encauzar, de retomar los caminos perdidos, esos caminos que hicieron de ese otrora PLD la maquinaria más fuerte que haya conocido el país en cuanto a ganar procesos electorales de manera consecutiva. Danilo Medina es nuevamente el presidente del PLD en una etapa bastante difícil.
y donde analistas y críticos entienden que Danilo ha sido el que más daño ha hecho a esa entidad política. A pesar de que hizo 2 buenos gobiernos, al final de la jornada se lo dejó dañar por sus hermanos, sus cuñados y parte de los ministros que estaban al frente de la administración pública. El PLD arriba a estos 51 años dando pena, dando lástima, con el deseo de volver a ser lo que fue en años pasados. Un PLD dividido, fuera del poder y con poca representación en la Cámara de Diputados y en las alcaldías del país, ya que no cuenta ni con un senador. Con la división del PLD, producto de la salida de su principal líder, el doctor Leonel Fernández, a propósito de una convención amañada donde se engañó, donde se traicionó desde el poder a Leonel Fernández, imponiendo un candidato sin arraigo, sin formación política, pero pupilo de Danilo Medina, Gonzalo Castillo. Esto trajo como consecuencia un malestar a nivel interno del PLD, ya que Gonzalo Castillo no contaba con el favor de las bases ni con una gran parte de la militancia de esa entidad política, sino más bien una imposición de Danilo Medina ante las disyuntivas de que él no podía ser el candidato del 2020, aunque lo quería hacer, pero la Constitución no se lo permitía. Entonces, Danilo dijo en una reunión en el Palacio Nacional, donde convocó a los principales aspirantes a ese puesto, a sustituirlo. Llamó a Reinaldo Pare Pérez, ya desaparecido, a Carlos Amarante Baré, a Radamés Segura, a Domínguez Brito, entre otros. Después que ellos invirtieron tiempo y dinero, Danilo se sale con la suya y no permite que ninguno de ellos sea el candidato que encabece la boleta del Partido de la Liberación Dominicana para el 2020. Más bien impuso a Gonzalo Castillo. Y sabemos lo que fue. Los resultados del 2020 están ahí. Un 37%. Mientras que en el 2016 el PLD obtuvo con Danilo Medina casi un 62%. Después del 2020, cuando salen del poder y pierden muchos escaños a nivel de alcaldías, a nivel de senadores y a nivel de diputados, participan en la contienda del 2024, donde llevan como Abel Martínez como su candidato presidencial. ¿Y qué pasó? Abel Martínez obtuvo apenas un 10%. Como ustedes pueden ver, el requebrajamiento del PLD en los últimos 9 años ha sido catastrófico. El PLD trata de enrumbarse por un nuevo camino, tratando de volver a retomar la confianza, la lealtad que le prodigaba el pueblo dominicano. Entendemos que ya es tarde. El PLD cumplió su ciclo histórico. Danilo se ha convertido en amo y señor de lo que fue la obra maestra del profesor Juan Bosch. A pesar de sus buenos gobiernos, es el miembro de esa entidad política que más daño
le ha hecho a esa organización. Los dejó divididos, fuera del poder y con la mancha indeleble de la corrupción. Qué pena que en sus 51 años, lo que fue la obra maestra del profesor Juan Bosch no es sombra de lo que fue. Con sus sombras y sus luces, debemos decir más luces que sombras, pero al final de la jornada, parte de esa dirigencia no supo mantener en lo más alto lo que fue la obra maestra de don Juan. Con la partida, con la salida de Leonel Fernández, es donde se define el principio y el fin del PLD. Porque luego de su salida, Leonel fundó la Fuerza del Pueblo, partido que participó del proceso electoral del 2024, saliendo por la puerta grande, desplazando al PLD de la segunda posición y ellos convirtiéndose en el partido más fuerte de la oposición. La Fuerza del Pueblo le dio una puñalada mortal al PLD. Ahora la dirigencia del Partido Morado trata de recobrar el espacio perdido. Pero lo que se vislumbra más allá del túnel, en medio de la oscuridad, no es luces. Todo parece ser que seguirán las sombras y que el PLD no estará en condiciones de volver a ser lo que fue en estos 51 años. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.